9:43 en Radio Seibo y El Poder de la Mañana. Les acompaña Miguel Marte en las operaciones técnicas, Giancarlo Peralta, nuestro amigo que nos acompaña los viernes con las informaciones desde la calle, Camilo Herrera desde la cabina, y con nosotros está ahora Cesarín Leonardo Febles, quien es asesor técnico del Distrito Escolar 1203. Fue maestro y sigue siendo maestro porque uno no deja de serlo, y también fue director del Distrito 1203 de esta Santa Cruz del Ceibo. Con él, nosotros tres y ustedes que están en casita, vamos a conversar sobre los retos educativos de cara al año escolar 2024-2025 y sobre muchos otros temas de los cuales él tiene conocimiento. Buenos días, Cesarín. Buenos días, Yomeili. Buenos días, Camilo Herrera, mi amigo de infancia, Giancarlo Peralta, y buenos días a toda la gente que nos escucha a través de Radio Seibo, su emisora. Y nos ve a través del Facebook. Así es un gran privilegio poder estar aquí en esta cabina una vez más y compartir con ustedes de temas que son inquietantes para la población del Seibo, pero que al mismo tiempo son muestra del interés que esta emisora, que este equipo de trabajo tiene sobre lo que es el desarrollo de nuestra provincia del Ceibo y especialmente de lo que corresponde al municipio Santa Cruz del Ceibo, que es al cual pertenece el Distrito Educativo 1203. Estoy a sus órdenes. Bien, vamos a empezar hablando sobre un escrito muy interesante que tú hiciste titulado La doble moral estatal respecto a la evaluación de desempeño, ya que está en la palestra pública a nivel local y nacional la evaluación de desempeño que tenía muchísimos años que no se hacía y que ahora hay una disputa porque el ministro dice que los maestros deficientes no van a tener el aumento. Bueno, ese escrito justamente surge como motivo de lo que ha estado ocurriendo. Antes que todo quisiera decir que mi invitación a este espacio como asesor técnico corresponde justamente a lo que soy, un entendido en materia educativa, y ese artículo publicado tiene la trascendencia necesaria por respecto a muchas cosas que han estado ocurriendo en la República Dominicana en el sistema educativo. Cuando hablo de doble moral de estatal, me refiero a cómo el Estado dominicano ha sido irresponsable respecto a lo que es la evaluación del desempeño docente. ¿Y por qué digo irresponsable? Bueno, el artículo 41 del Estatuto Docente dice que la evaluación de desempeño debe ser cada 3 años al docente. Giancarlo, imaginemos que yo tengo una empresa, yo lo contrato a usted como ingeniero. Si yo tengo que calificar su trabajo, yo debo evaluarlo. Claro. Yo no puedo decir que su trabajo es deficiente si yo no lo evalúo. La última evaluación de desempeño que se hizo al magisterio fue en el 2017. La siguiente correspondía en el 2020. Sucede que en 2020 tuvimos la pandemia, 2021, ¿verdad? Podemos decir que hubo una excusa para hacerse, pero en el 2023 también debió hacerse otra evaluación de desempeño. A la población dominicana no se le ha dicho, incluso ni la misma Asociación Dominicana de Profesores ADP, le ha dicho a la sociedad dominicana que cada 3 años debe ser evaluado el magisterio. Entonces, como Ministerio de Educación, como Estado dominicano, tú no puedes descalificar, como en muchas ocasiones se hace, al magisterio, cuando tú tienes la responsabilidad de evaluarlo. El literal C de la evaluación de ese mismo artículo habla de las condiciones en las que el docente debe ser evaluado. Esos artículos en el reglamento habla de cómo debe ser evaluado. Por tanto, si tú tienes 6 años que no evalúa ya para 7 al magisterio, tú no puedes decir que tú no vas a aplicarle una calificación al que está deficiente. La última escala porcentual que se aplicó era 32, 24 y 17. 32 para los excelentes, para los buenos un 24 y para los deficientes un 17%. Eso está amparado en una resolución del año 2013. Sucede y acontece que, bueno, se supone que ese maestro que es deficiente no puede tener ese aumento según dice el Ministerio de Educación. Pero yo digo, pero si tú no, durante 7 años tú no lo has evaluado,
¿por qué tú vienes ahora a calificarlo? Porque debe ser, y en eso yo estoy muy de acuerdo con el viceministro de Olio, respecto a lo que tiene que ver con lo que es un sistema de evaluación integral. Usted no puede venir después de 7 años a evaluar un docente, a entrarse a su aula o hacer lo que vaya a hacer, y por 1 hora de clase, 45 minutos, calificar ese trabajo. Por tanto, la evaluación debe ser sistemática, debe ser un poco más holística y amplia. O sea, todos los parámetros están establecidos de cuáles elementos se deben tomar para esa evaluación de desempeño, pero realmente esa evaluación de desempeño debe ser continua. ¿Por qué hay doble moral? ¿Por qué hay doble moral? Yo digo, porque realmente si como Estado tú no has sido capaz de evaluar continuamente a ese magisterio, tú no puedes decir que tú no le vas a tomar eso. Si en las pruebas nacionales, por ejemplo, o en las evaluaciones, en las pruebas diagnósticas o evaluaciones estandarizadas que se hacen en el sistema educativo, los resultados te están arrojando debilidad, que no ha habido calidad en la educación, y tú no estás evaluando a ese docente más que por esas pruebas, estás teniendo un fallo. ¿Por qué? Porque realmente hay una formación continua que se debe dar al maestro. Y el mismo reglamento estipula de qué se debe hacer cuando un docente queda deficiente. Se debe dar otra prueba un poco más adelante, se debe capacitar, pero eso el Estado no lo ha hecho. Yo creo que cuando hablamos de evaluación de desempeño docente, son muchos los factores que engloban ese elemento, y es necesario que con responsabilidad el Estado asuma una postura, y creo muy pertinente el nuevo sistema de evaluación de desempeño que se pretende aplicar, creo que a partir de octubre. Entiendo que es necesario que se haga, porque la inversión que se está haciendo en educación merece que ese magisterio, que ese docente tenga las condiciones necesarias para poder impartir una educación de calidad. Realmente es necesario que el docente se valore, y al mismo tiempo que el mismo docente le diga a la sociedad, no, yo no es que estoy reclamando un aumento, porque ahora se está diciendo que los docentes antes de iniciar el año escolar están reclamando aumento. No es que están reclamando un aumento, están reclamando un derecho que está estipulado en la normativa, que de 2017 no se le evalúa. Entonces, cuando ahora tú me quieres cambiar los parámetros y me quieres decir, no, yo no te puedo evaluar por ese parámetro anterior, porque la educación está muy deficiente, pero tú tienes 7 años que no me evalúa. Ahora, yo le voy a preguntar, perdón Camila, usted que ha estado desde adentro, como directivo del distrito, pero también desde las aulas. ¿Crees tú, Cesarín Leonardo, que la educación en la República Dominicana está conforme a la educación de un país que destina el 4% de un Producto Interno Bruto a ese sector? Lo primero es que hablar de 4% es una quimera. El último año no se invirtió el 4%, se invirtió 3.74% aproximadamente. Creo que solamente en el 20 se pasó un poquito hasta del 4%, más sin embargo, no está acorde con esto. ¿Por qué? Porque son muchos los factores que de una u otra manera inciden para que haya una educación de calidad. Mientras estemos pensando que la calidad educativa depende solamente de una prueba nacionales también, o que depende del maestro y de lo que el maestro haga en aula, vamos a estar erróneos. La educación es un conjunto de factores muy necesarios, donde la familia incluso juega un papel primordial. El mismo Estado debe jugar un papel determinante, no solo en regentear las políticas educativas, no solo en supervisar que el trabajo se esté haciendo como se debe, sino también en hacer cumplir las normativas. Mientras en República Dominicana, cada vez que pasa un gobierno, o hasta en un mismo periodo o en un cuatrenio de 4 años, se estén cambiando ministros de educación por simplemente dedo. Mientras se esté cambiando de política, y que cada cual viene con su librito cuando quiere, y no haya una continuidad de Estado a las políticas educativas, vamos a estar andando y dando patadas a ciegas. En el 2013, 2014, se concluyó el pacto educativo. Ese pacto educativo tiene vigencia hasta el 2030. Pero muchos de esos acuerdos a los que se llegó, muchos de esos puntos a los que el mismo actual presidente de la República, Luis Abinader Corona, firmó
en ese caso, cuando era uno de los principales candidatos a la presidencia, no se han cumplido. Si no hay una normativa que sea respetada, no puede ser. Por ejemplo, el mismo caso de la evaluación de desempeño. Si tú tienes que evaluar a los maestros cada 3 años y tú lo evalúas cada 7 años, en ese periodo de tiempo, la evaluación no tiene que ver simplemente como algo sumativo, tiene que verlo como algo continuo. El que conoce de lo que es coordinación, lo que tiene que ver con el acompañamiento a un docente, sabe que a diario el maestro necesita estar ahí, necesita de un equipo de gestión, necesita de un director que esté observando su trabajo, pero necesita de un padre, necesita de una población que esté dándole seguimiento a su trabajo. Cesarín. Porque la evaluación de desempeño docente tiene que ver mucho con lo que es la preparación continua. Sí, un maestro del siglo anterior no puede estarle dando clase a un estudiante de ahora. Claro, No. porque no tiene. Un gran reto es ese, justamente. Que Vamos a hablar de los retos ahora, pero vamos a dejar a Camilo que tenía su pregunta, luego Giancarlo, y luego entonces vamos a mencionar cuáles son esos retos que tiene el actual sistema educativo dominicano. Yo tengo, alguien me escribe por acá y como tú como técnico sabrá contestar esto. Dice, la ADP, alguien que me escribió, la ADP no está solicitando el pago de incentivo a los docentes con una calificación deficiente inferior a los 60 puntos en la evaluación de desempeño docente, como alega el ministro Ángel Hernández. Realmente voy a decirlo, y ojalá esto no se malinterprete, porque como funcionario del Ministerio de Educación, uno tiene sus situaciones. Claro. Y alguien pudiera decir, bueno, está diciendo esto porque está en contra. No. Yo entiendo que desde el Estado, y lo conoce Giancarlo, se dan muchas situaciones en las cuales para salir de paso, para calmar la prudencia, para calmar la población, se dan informaciones que son erróneas. Justamente, Claro. no es que la ADP está reclamando que se le ponga un 17% a lo que salgan deficientes. La ADP lo que está pidiendo es que realmente se evalúe al docente, pero que por lo menos usted, que ese docente que es deficiente y tiene 7 años que no lo evalúe, usted asuma su responsabilidad como Estado. Uh-huh. Que si hay un Usted maestro asuma. si tiene una falla durante esos 7 años, ustedes entienden que es culpa del sistema por no haberlo corregido. Evaluado, claro. Si Yomeli claro. trabaja aquí en Radio Seibo y ella constantemente vive cometiendo faltas y el equipo evaluador de su trabajo no le da Lo una deja sanción, pasar. lo deja pasar, ¿qué va a pasar? ¿Cómo en 7 años la pueden venir a calificar a usted y a decir que usted es deficiente y que no merece ese porcentaje? No, porque Además, usted me lo dejó hacer. a nivel sindical y a nivel gremial, cuando yo acordé algo con Giancarlo como mi trabajador, cuando yo acordé algo con Camilo como mi trabajador, se supone que toda negociación que en lo adelante yo vaya a hacer tiene que ir sobre esa base. O sea, ahora yo no puedo, ahora el Estado no puede venir a decir que aquella vez se dio un 17% y que ahora no se puede dar. Porque yo pregunto y vuelvo a reiterar, el cumplimiento de la normativa. Si usted estipuló algo, si usted acordó algo, usted no puede salir después con otra cosa. Es el caso que yo les decía. Cada vez que viene un ministro cambia muchas cosas. Ahora mismo, por ejemplo, estamos hablando de que se están haciendo cambios muy puntuales en la educación dominicana y que son necesarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablábamos ahorita ustedes me decían que ahora vamos a hablar de los retos. Uno de los grandes retos que tiene la educación dominicana es que esos niños, cuando llegan a 3er grado o en 3er grado, salgan ya alfabetizados. Se está trabajando un programa llamado Con Base, que es un programa donde realmente los estudiantes están trabajando muchas estrategias para que esos estudiantes puedan tener una comprensión lectora, que puedan analizar textos, que puedan ser personas críticas. Pero no es verdad, Giancarlo, que si el año pasado iniciamos con eso, ya este año o el siguiente año vamos a tener resultados. No. Es imposible. Eso requiere de mucho tiempo. Que tú apliques una política educativa y que tú al tiempo la puedas evaluar. Claro. Los planes decenales, por ejemplo, son a 10 años y luego se evalúa lo que se ha estado haciendo. Pero yo no puedo cada cierto tiempo estar cambiando o estar viendo otro método para luego hacer lo que pasa. Sin ver que un método haya funcionado.
Tenía Giancarlo la pregunta. No, la pregunta quizá, pues dice hace 7 años, pero la última evaluación se hizo en el 2017. El 2017. Al 24 hace 7 años. 7 años. Claro. No, porque cuando yo ahorita escuché, cuando tú hablaste sobre un tema del 2013. Entonces, No, me refería al pacto educativo. Y educativo. había una resolución, no recuerdo ahora el número, pero fue en el 2013, sobre la cual la ADP está basando su demanda de que el mínimo para el docente sea un 17%. Porque cuando usted como gremio, cuando usted como sindicato pacta algo con su patrón, a la próxima vez que haya una negociación, usted como empleador no puede salirle usted como con otra empleador no cosa. puede venir con algo menor a lo que ya usted había acordado. Pero realmente uno de los grandes retos, por ejemplo, si nos vamos aquí al Ceibo, es que ese % de educación, ese porcentaje, se invierte en aulas. Por ejemplo, aquí tenemos serias deficiencias a nivel de infraestructura escolar. Hoy te lo decía una de las notas de voz. Hay una de los centros educativos aquí que tienen prácticamente... La Higuera, 10 años. Y no se ha terminado esa construcción. Bueno, fue del 2013 por ahí que se comenzaron las escuelas. Cuando se inició esa escuela, se hicieron otras. Pero de allí para acá, esos 10 años, de esa cantidad de aulas que se hicieron, como se hizo la Severina Cela de Mota, se hizo la Juan Sánchez Ramírez, se hizo la Luisa Nolasco de Michel, y otras escuelas que se hicieron en los diferentes campos, no hemos tenido la construcción de un aula. El Politécnico Santa Cruz Fe y Alegría necesita aula. ¿Por qué? Porque yo desde 2018 vengo hablando de un término, un embudo invertido. El embudo tiene una boca arriba ancha y abajo, ¿verdad? Estrechita. Pequeña. Es lo contrario en educación. Aquí tenemos muchas aulas abajo, muchas aulas en el nivel primario, pero a medida que va subiendo al bachillerato, solamente tenemos 6, 7 centros que brindan ese servicio. ¿Y qué pasa? Que la cantidad de estudiantes que están subiendo no es demasiado para la cantidad. ¿Y qué sucede? Estamos hablando de calidad educativa, pero si en 10 años el Estado Dominicano no invierte aquí en el Ceibo en construir 2 o 3 politécnicos, ¿cómo es posible que un maestro con 40, con 45 estudiantes pueda hacer un buen servicio educación de calidad? Claro. Porque realmente, yo le he dicho que en las pruebas nacionales, esos estudiantes, por ejemplo, ahora más de un 80% pasaron las pruebas nacionales, en las últimas pruebas nacionales. Y yo digo, pero entonces tiene que haber habido un buen trabajo del maestro también en eso, porque yo no puedo nada más achacarte lo malo, pero lo bueno también tengo que achacarte. Hay que decirlo, claro. ¿Y cómo es posible, por ejemplo, que nosotros tengamos estudiantes que tengan que estar saliendo incluso de la provincia, porque quizás hay muchas situaciones con respecto a la parte del cupo escolar? Wow. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, vamos a tener un problema, y yo quiero decir que con respecto a la normativa y a que haya una continuidad, aquí no se puede estar cambiando un director distrital cada 2 años. Aquí no se puede estar cambiando un director distrital cada 3 años. ¿Por qué? Porque hay una continuidad de políticas que deben ser realmente reafirmadas para que haya un trabajo realmente final que se puede evaluar. Y que ese trabajo se le dé seguimiento. Imagínate que el actual director Omar Peralta, que es un hombre que conoce a fondo la situación del magisterio, porque estuvo en aula, porque fue dirigente de ADP, porque conoce todas las circunstancias que pueden ocurrir en un aula. Ahora con un cambio de gobierno, con un cambio de ministro, lo pasen a otro lugar y venga otra persona a dirigir el Distrito Educativo 1203, como pasó por ejemplo con el caso de Betania Severino. ¿Qué ocurre? Que las políticas y que los trabajos que se van adelantando de una u otra manera se atrasan. Usted diría, bueno, quizás llegamos al caso tuyo, Cesarín. Nuestro caso, yo debía salir de la dirección de distrito en el 2023. El proceso al que nosotros fuimos contemplaba un año de prueba. Yo entramos en marzo del 2018. En el 19 a nosotros se nos debió evaluar y luego de esa evaluación continuar por 2 años más. A los 2 años más se nos debió hacer una evaluación para ver si continuamos por los próximos 2 años más. Eso. Pero no se hizo la evaluación. No, la rotura de eso en el 2020 y la no evaluación que se nos hizo, ¿qué sucede? Que atrofia realmente la normativa y no permite que una hilaridad, una continuidad en la política educativa sean significativas. Realmente creo que todo radica en que el Ministerio de Educación cumpla lo que está establecido. Sí. El Ministerio de Educación tiene casi todo escrito y si eso se lleva a cabo, nosotros podemos tener educación de calidad. Usted al docente tiene que ponerle las normas claras. Hay una
ley de función pública, pero además de esa ley de función pública, este reglamento del estatuto docente que detalla cada cosa que debe, cómo debe evaluarse el docente y qué cosas debe hacer. Entonces, como ministerio, por ejemplo, se necesita que lo que en ese pacto educativo estaba, que era que los técnicos de educación vayan por concurso, pero no un concurso porque a mí me favorece que yo llegué al gobierno y encontré que hay 40 vacantes, yo subí 40 de mi gente porque me dio la voluntad, o amigo de alguien, y después voy a hacer un concurso y aún hasta los que tengan situaciones con la calificación, yo por política o por una otra situación, los pase. Yo tengo que hacer una promoción, como dice la ley, ¿verdad? De acuerdo a los méritos profesionales, a las competencias. Y que sean de calidad. Y entonces cumplir con eso, porque si usted tiene, por ejemplo, un nivel primario que tiene un técnico de lengua española, un técnico de social, un técnico de matemáticas, un técnico de sociales, y usted no tiene la cantidad de gente que pueda acompañar los directores y los coordinadores para darle seguimiento a esa labor en el aula allí, usted no va a tener un maestro que esté dedicado a hacer el trabajo que tiene que hacer. Ahora que tú mencionas eso de los nombramientos, Yokairi nos va a dar unos minutos, que tú mencionas eso de los nombramientos, también yo creo que un reto que tiene educación, especialmente aquí en el Ceibo, es ubicar a los maestros en las aulas del Ceibo, porque yo sé de maestros que tienen que levantarse a las 5 de la mañana para irse a Higüey, para irse a Miches, para irse a La Romana, para irse a San Pedro, para poder ir. Y no es verdad que un maestro que se levanta a las 5 de la mañana, que tenga que coger una hora de guagua para ir al trabajo, la colonia del Cedro, para ir a la colonia del Cedro, que después de que tú llegas a Miche, entonces te falta carretera, a las 3 de la tarde me va a dar una matemática eficiente. Y aquí hay porque está en física y mentalmente cansado, porque somos humanos. Claro, entonces yo creo que eso es un reto también que debe de corregirse, porque yo no entiendo cómo de aquí vienen maestros de Atomayor y de Higüey y los de aquí tienen que irse a Miche y a San Pedro. O sea, explícanos, ¿cómo tú nos explicas esa organización? Bueno, realmente con respecto a los concursos de oposición para ser maestro se dan muchas situaciones. Se dan las situaciones de las plazas. Usted no puede impedirle a ningún dominicano, ¿verdad, Giancarlo? Sí, que concurse por ninguna localidad. En este caso, ocurrieron situaciones en ese último concurso de oposición donde los que pasaron, ¿verdad? Estaban prácticamente, no había una cantidad de plazas y habían distritos en los cuales tenían plaza y se les ofertó. Realmente yo con respecto a esa parte no me involucré. Como ustedes saben, como soy asesor técnico, a veces uno asesora o hace el trabajo de acuerdo a lo que se le pide. Pero realmente, en este caso, si hubo alguna, como hubo designaciones de personas que tuvieron que salir de nuestro distrito porque entendían que habían pasado, porque tenían su calificación, y en otros distritos se necesitaban. Pero una situación que, aunque se incrementó un poco más en los últimos años, viene ocurriendo desde mucho. Nosotros tenemos muchos maestros del Ceibo que están dando clase en Higüey, en el 1201, que gracias al distrito de Higüey han venido colocando en la carretera, en Bejucal, en la INEA, de manera que puedan llegar un poco más cerca a su casa, porque ellos entienden lo que tú dices, Yomairi. No es posible que un docente del Ceibo pueda ir diariamente a la colonia o pueda ir, por ejemplo, a un lugar lejísimo de Miches y dar una educación de calidad. Ojalá y eso se pueda ir corrigiendo en los siguientes años. Va a depender mucho de la gente que pase, va a depender de las calificaciones, porque realmente una de las propuestas por las que ha estado luchando ADP durante mucho tiempo, y yo quiero que se entienda algo, yo no pertenezco a la ADP. Cuando yo adquirí el cargo de administrativo docente, cuando concursé para ser director de distrito, inmediatamente yo soy desvinculado ya de la Asociación Dominicana. Porque tú no puedes ser juez y parte, no puedo manito. ser parte del equipo, entonces según el reglamento ya yo no puedo pertenecer. Voy a decir algo, la ADP debe jugar un papel protagónico. Uno de los grandes retos que tiene la educación en la República Dominicana es que realmente la parte política no prime en este inicio del año escolar. ¿Por qué? Porque hay manifestaciones incluso que se han estado haciendo que pudieran verse como políticas y no son necesariamente políticas, pero todo el mundo sabe, y en esto quiero ser muy objetivo, que se aprovechan y se pesca en ríos revueltos.
en noviembre hay elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores. Y esto lo voy a decir con toda responsabilidad. Nunca al magisterio le ha convenido que el ADP esté en manos del patrón. Aunque con Xiomara Guantes se lograron, por ejemplo, la igualación de las tandas de los maestros de primaria con los maestros de secundaria, pero nunca ha sido bueno que el sindicato le esté dirigiendo a alguien del mismo gobierno. Porque se supone que para eso es el sindicato. No, y no para solo hacer eso, porque a veces, por ejemplo, el sindicato recibe líneas que no acata aún de soluciones que debe buscar el ADP. Ahora, sí entiendo que todo derecho, toda reivindicación debe hacerse en base al diálogo, solo que lamentablemente el Estado solamente coge presión o solamente resuelve cuando se le para la clase. Bien. Porque vamos realmente hay muchas mesas de trabajo que se hacen, pero lamentablemente el Estado solamente coge presión cuando se para la clase y el magisterio aprovecha eso para poder lograr, y solamente en base a lucha, y lo sabe Lidia Padua, lo saben los grandes Víctor Mariñez, los grandes ADPistas aquí, que solamente en base a lucha se ha logrado, por ejemplo, el desayuno escolar, que hoy los estudiantes ya tengan los uniformes, que hoy el maestro tenga en gran parte los registros que va a utilizar el año escolar. Esas son reivindicaciones que el Estado ha estado dando, porque el magisterio lo ha estado logrando. Y qué bueno que el Estado y el presidente de la República y el ministro de Educación han estado respondiendo a eso. Bien, vamos a dejar a Camilo con alguna pregunta que tenga, a Giancarlo con alguna, y así vamos cerrando. Giancarlo levanta. Giancarlo, sí, pues ya yo no... Ya que Cesarín habla sobre los uniformes, a mí me gustaría preguntarle algo muy importante. Y es lo siguiente. Por ejemplo, ustedes o los profesores no mandan un listado con el SAI de los uniformes, o ellos lo mandan así por así. Hasta donde yo sé, el año pasado, con la matrícula del año pasado, se solicitó eso. Y fue esa la situación prácticamente que debía primar al momento de los uniformes que se iban a enviar, porque yo no hago nada como Estado, yo Meli, invertir una cantidad de dinero. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, voy a hablar lo ha terminado de hacer. Por mi hijo, voy a hablar, por mi hijo. Nosotros fuimos, no, a nadie le sirvieron esos uniformes. Vamos a buscar el uniforme, y el pantalón del hijo mío le quedaba como una bermuda, y por ejemplo los zapatos también muy pequeños. Entonces me dice, te voy a decir, nosotros tenemos una niña en casa que está con nosotros ahora. Esa niña tiene 12 años y el poloché que a ella le dieron en la escuela te sirve a ti, Giancarlo. Wow. ¿Cómo? Para que tú lo sepas, para que te lo puedo traer mañana que te lo mida. Pero yo digo, y no le dieron entonces, la opción de realmente yo creo que sería un gasto muy fuerte. Esa niña calza 40 y esos zapatos eran número 12. Yo digo, pero y entonces, yo digo, ¿cómo le dan unos zapatos número 12 y un poloche de este tamaño? ¿Cómo ellos piensan que son los cuerpos de esos niños? Realmente hay muchas situaciones con eso, y entiendo que los equipos de gestión han jugado un papel, deben jugar un papel primordial en eso, porque los hay aparentemente con lo que las empresas que trabajaron esos uniformes trabajaron, no son los SAI con lo que realmente es prácticamente imposible que a 16,000 estudiantes, por ejemplo, del distrito del Ceibo, usted pueda coincidir con todos los SAI que tienen. Las vacaciones, los niños engordan, se ponen más grandes, se ponen más fuertes. Tanto. Pero realmente ha debido ser, por eso digo, en la parte de la dirección del centro educativo. Porque de acuerdo al SAI del niño, debo entregar eso, aunque ocurre que luego se quedan muchos uniformes porque no le sirvieron a ninguno. Pero realmente eso es algo que hay que mejorarlo. Creo que ha sido un primer proceso que es muy importante, porque ha sido una lucha, una demanda de la sociedad dominicana de que realmente esos uniformes se entreguen antes de iniciar. Antes se daba un 40, un 50, a un 60 de la matrícula, ahora se ha dado a un 100%, pero ¿qué pasa? Que se dio para el 100%, pero es muy posible que a menos de un 30% ese uniforme realmente le corresponda a nivel del tamaño. Cesarín, ya para irnos despidiendo, tú hablabas sobre el déficit de estudiantes, o sea, de aula para estudiantes del bachillerato. Mi pregunta está, ¿tiene el Ministerio de Educación o también acá en el Ceibo contemplado construir más aulas? Porque como tú decías, que
al paso del tiempo el número de estudiantes de estos va aumentando y que de hecho muchísimo tienen que irse a Tomayor y La Romana a terminar su bachillerato. Bueno, lo primero, Camilo, ahorita lo dije y quiero reiterarlo aquí porque me gusta ser claro. Yo no estoy aquí hablando como ministro de Educación, ni como vocero del Ministerio de Educación, ni como vocero del Distrito Educativo. Yo estoy hablando como un ciudadano, como Cesarín Leonardo, asesor técnico, porque a mí me invitaron como conocedor del tema, como asesor técnico. Pero en mi opinión, mis palabras aquí no responden a una representación del distrito educativo y quiero que sean claros porque uno sabe en el pueblo que está. No estoy hablando a nombre del distrito, no estoy hablando sino como persona. Ahora, con respecto al asunto de las aulas, creo que se debe hacer la construcción. La última vez que yo estuve aquí, yo creo que estuvimos hablando de lo que era la necesidad de un liceo en la modalidad de arte. Sí, un liceo de arte. Un liceo que lo pediste también en el Senado. Exactamente, y que pudiera interactuar con la modalidad académica. Aquí tenemos escuelas como por ejemplo Villa Guerrero, que tiene nivel secundario, el primer ciclo de nivel secundario, la Eloína, la Manuela. Esas escuelas, desde 2013 para acá, hace tiempo que no debieron tener primero y segundo de secundaria, que debió haberse construido espacio y no se ha construido. Con respecto a esa situación, yo sé y tengo toda la certeza que el equipo del Distrito Educativo 203, su director Omar Peralta, van a hacer todo lo imposible para que un estudiante, como ha pedido el Ministerio de Educación, como ha pedido su ministro, no se quede fuera. Tenemos en la línea a una persona. Buen día. Rapidito, Jesús, que tenemos el tiempo. Buenos días, buen día a todos para terminar rápido. Sí. Yo considero que mi amigo Cesarín debe que el año que viene no pase lo que pasó, porque deben de evaluarlo por aula, porque es que el uniforme, por lo menos Jesús Guerrero no sabe qué va a hacer con 3 hijos que tiene en la escuela, porque no tengo dinero para comprarle el uniforme. En verdad lo digo a voz pública, es cuanto. Muchas gracias, Jesús. Justamente yo entiendo que son de las decisiones que debe tomar INAVIE para próximos años, de realmente o incluso ahora de que parte de esos uniformes se puedan quedar, ¿verdad? Lo que no le sirvan a los estudiantes para próximos años, pero se debe tomar una mayor evaluación al momento del tamaño de los uniformes realmente. Bien, mira, ya son las 10:15. Yokairi nos dio un chancecito, pero nos estamos pasando. Ya para terminar, Cesarín, tú como que fuiste maestro, que estuviste en las aulas, que estuviste también y estás como técnico del distrito, director del distrito escolar, ¿cuál es? Director. Sí, digo que fuiste, Okay. Que fuiste director del distrito escolar. ¿Cuáles crees tú que son también esas mejoras que tienen que hacer los mismos maestros? Porque ya dijimos de lo que respecta a los padres, lo que respecta al Estado, pero los maestros en sí, que sabemos que hay muchos que se han metido no por vocación, sino porque es un trabajo seguro. ¿Cuáles crees tú que son esas 3 cosas que debe de mejorar el maestro para elevar la calidad educativa? En 1985 yo le pregunté a mi maestro Rafael Rivera, allá en Piedra Blanca, que por qué él ponía esos 4 numeritos, 1, 9, 8, 5 todos los días, cuando yo estaba en primero, como joven inquieto. Si hoy, casi 40 años después, 39 años después, este hombre es matemático. Ten eso. Bueno. Si hoy, 39 años después, el maestro no hace lo que tiene que hacer, va a estar impartiendo docencia igual como se impartía en aquel tiempo. O sea, a pesar de que ha habido una actualización de muchas cosas, hasta el momento los recursos quizás no son los necesarios para que el maestro pueda captar la atención de ese estudiante, porque el niño que estaba en Piedra Blanca en la Cuchilla en 1985 no es el mismo ser humano que hoy está allí en Villa Guerrero en el 2021. Entonces, si el maestro da la clase, imparte la docencia igual como a Cesarín se le impartía en el 85 allá en Piedra Blanca, habrá una disrupción, habrá un lapso, habrá un espacio donde no será aprendido. Mire, lo que pasó con la pandemia y lo que ha estado pasando con lo que fue la entrega de los dispositivos a los estudiantes,
todo el mundo sabe aquí, que hoy en día hay un gran déficit atencional. Realmente el maestro tiene que preocuparse por prepararse y actualizarse para poder trabajar con ese ser humano tan importante que es el niño de hoy. Los papás lo saben. El que tiene un niño ahora de 3, de 2 años y tuvo uno hace 15, 16 años, sabe que hay una diferencia abismal entre uno y otro. Entonces, creo que el gran reto de la educación dominicana y del maestro específicamente, como me pregunta, es que pueda actualizarse y que pueda al mismo tiempo conectar con ese ser humano tan especial que está viviendo en esta época de tanta tecnología, de tanta distracción, de tantos antivalores, de tantas cosas que están llamando la atención de ese niño, que quizá lo que el maestro le está ofreciendo no es lo que a ellos le llama la atención, porque ha habido una adecuación curricular, se ha estado trabajando en que realmente se enseñe lo que el niño necesita. Pero yo pregunto, ¿realmente lo que estamos enseñando hoy o lo que se está enseñando hoy en los politécnicos son las carreras que en 5 o 6 años ellos van a poder cursar? Yo creo que República Dominicana tiene grandes retos y uno de los mayores retos que tiene el docente es saber evaluar por competencia, basado en el enfoque por competencia, porque tú tienes un niño quizás, Giancarlo, ejemplo, que no te sabe leer, pero tú sabes leer y él te agarra ese celular y te lo vuelve un etcétera más que tú. Pero claro, por ejemplo, Génesis Camila sabe muchísimas cosas de este teléfono que yo no la sé. ¿Y usted sabe leer? Claro. Y posiblemente ella todavía no sepa leer. O sea, en el poder conjuntar o equilibrar esa enseñanza con ese ser humano que estamos teniendo en las aulas es uno de los mayores retos que hay actualmente en el ámbito educativo. Por ejemplo, si yo estudiara ahora, yo estudiara agrimensura. Yo no hubiese estudiado ingeniería civil ya. Claro. Bien, Señores, entonces agradecemos a César y Leonardo por estar aquí. Yo creo que vamos a tener que hacerle una segunda parte porque es que el tiempo se va muy rápido. A toda la gente que mandó su nota de voz de la pregunta del día, algunos se quedaron, el lunes la ponemos porque son temas que no pasan. Quería hacerle una pregunta. Dime. No, por ejemplo, yo vi una escuela que no están dando clases, que no la están utilizando. La refundieron esa. Que esa escuela tiene una estructura buena, por cierto, Sí. que es en el CUEI. En el CUEI. Yo digo, Dios mío, porque hacen escuela en lugares donde no hay tanta En personas. el Cabao está también, que Cesarín conoce, esa Sí, la pero refundieron también. En un tiempo estuvo, pero si no hay una población ahí que realmente tome esto, no pueden se usarla. puede utilizar. Claro. En este caso, en algún momento, la deficiencia de aula que había en el CIUED era tal que se pretendía que algunos estudiantes que venían de las cuchillas se pudiera ampliar el nivel secundario para la escuela Catalina Gil, ahí en la escuela del Cabao, que es la Higinio de Castro. Sí. Para eso, para que esos estudiantes no tuvieran que venir a la población y no coparan quizás los cupos aquí en la población, pero realmente son situaciones, miren. ¿Y qué pasa con esa estructura? Bueno, esa estructura se mantienen ahí, la comunidad la puede utilizar como refugio, como otras cosas. Si cualquier comunidad tiene una estructura, ejemplo Janabo, algún lugar, y sabe que esa estructura se le está dando un mal uso, es bueno que se comuniquen con las autoridades educativas para que se tomen los correctivos, porque esos son, por ejemplo, la escuela de Janabo, donde yo impartí docencia en mis inicios, no hay por ahí una estructura más segura que esa ante un ciclón. Pero si hay alguien que la está ocupando, ¿qué pasa? que ya en el es un momento peligro. de que venga a refugiarse la comunidad No lo por va un a dejar. huracán, no la No puede va a utilizar. servir, Entonces, claro. esta estructura debe mantenerla la comunidad.